Bueno, pues vamos a tener hoy este ratito, esta reflexión que hacemos siempre en torno al misterio de la Eucaristía, que es, y lo es y será siempre para nosotros la fuente de vida, y la fuente no solo de vida para vivir, sino la fuente para poder vivir en el Señor, que es de lo que se trata. Ahora en este mes de noviembre comenzamos con la fiesta de todos los santos, los fieles difuntos, y hablamos de la vida, vivir. El que coma de mi carne, vivirá para siempre. Por tanto, siempre el encuentro con Dios, con Jesucristo, en concreto en el misterio de la Eucaristía, es un encuentro con la vida. El que me come vivirá, y el que está vivo y que en mí no morirá, para siempre. Por tanto, se impone para nosotros pues participar en todos los sentidos, y quizá nosotros lo que buscamos en estos ratos de reflexión, sencillos, ¿no?, pero a la vez que sean profundos y que nos hagan como ir calando, ¿no?, o dejemos que cale más en nosotros y profundizando en este misterio. Decía el pasado mes, con el que iniciábamos en este curso, estas charlas, que en el plan pastoral el lema es la caridad, es la fuente en la que beben la Iglesia y la familia, ¿no? Y decía que pues iremos tocando algunos aspectos que nos ofrece esta exhortación del Papa Benedicto XVI, el sacramento de la caridad, que es la Eucaristía. Hoy nos vamos a detener un poco ya desde la primera parte. El mes pasado hablábamos en la introducción. La Eucaristía, el misterio que se ha de creer. El Papa pues toca esos puntos: misterio que se ha de creer, misterio que se ha de celebrar, misterio que se ha de vivir. Es el misterio de la fe, cuando después justo del momento de la consagración, así exclama el sacerdote: este es el sacramento de nuestra fe. Para nosotros ha acontecido un hecho extraordinario. El sacramento vivo, el sacramento de la fe, que es que este pan y este vino se han transformado. Es la transformación, la transustanciación, se han hecho cuerpo y sangre. Y eso reclama de nosotros no solo una aclamación ante el misterio de la fe, sino una aceptación y a la vez una adoración, una sumisión. Este misterio al que aclamamos, en el que creemos. El Papa Benedicto XVI pues dice: la Eucaristía es misterio de la fe por excelencia. Es el compendio y suma de nuestra fe. Es verdad que tenemos todas las verdades de la fe, pero el misterio de la Eucaristía es, dice, compendio y suma, es decir, donde está comprendido todo, ¿no? Podemos decir que, y es verdad, que todos los misterios pues nos llevan, y la Iglesia celebra todos los misterios de Dios, de Jesucristo, pero sin duda el misterio que celebra todos los días es el misterio de la Eucaristía, en el que está comprendido todo, ¿no? Por eso dice, es el compendio y la suma de nuestra fe. La fe de la Iglesia es esencialmente, por tanto, una fe eucarística, y se alimenta de modo particular en esta mesa, que es la mesa del pan, de la Eucaristía, del vino que se hace sangre de Cristo. Y la fe se expresa pues y se fortalece ahí. Claro, sabemos, y muchas veces lo hemos reflexionado, ¿no?, pues cómo nuestra fe se pone a prueba, ¿no?, y ante el misterio de la Eucaristía también. Y se pone a prueba no solo en cuanto que nos suponga, para nosotros difícil creer, ¿no? Decimos que es difícil creer, ¿no?, pero es que la fe no es solo, ni mucho menos, ¿no?,
un ejercicio nuestro personal, no es un ejercicio de razonamiento ni tampoco de reflexión y estudio. La fe, como todos los dones, todas las virtudes son don de Dios, las virtudes teologales, la fe. Entonces, no es que yo pues haga lo posible por tener fe. A lo más lo que puedo hacer es pedir, tener fe, vivir la fe, crecer en la fe. Entonces, nos ponemos ante este misterio, y un misterio que reclama de nosotros fe, que no es sólo la aceptación de la presencia de Cristo en este misterio, es por supuesto la aceptación de su presencia, pero que se manifiesta en el modo de cómo nosotros tratamos, ¿no? Decía esas palabras que quizá en algún momento ya he citado de San Juan de Ávila, que lo tratéis bien, decía a los sacerdotes, hablando de la Eucaristía, que es hijo de buena madre, ¿no? Es decir, que es el misterio, diríamos así, tremendo, ¿no? Por eso no se puede banalizar, ni por un afán de cercanía, no perder ante la Eucaristía ese sentido pues de trascendencia que lo tiene todo, ¿no? Entonces uno se queda absorto ante el misterio, por mucho que tengamos frecuencia, ¿no? Y eso, tanto para nosotros los sacerdotes como para vosotros, aunque tengamos esa, digamos, frecuencia de participación, de adoración, de celebración en la Eucaristía, no nos podemos acostumbrar. Siempre es un misterio, y ante los misterios uno queda como envuelto en el asombro, ¿no? Que diría el Papa San Juan Pablo II. Bueno, pues la fe reclama, por tanto, de nosotros esa aceptación de este misterio. Por nuestra parte, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de fe ante el misterio de fe? Pues la respuesta, por supuesto, en primer lugar es la aceptación, el reconocimiento, pero se muestra en el gesto de la adoración, ¿no? De la adoración no me refiero solo como del tiempo de adoración, sino de la actitud, ¿no? Decíamos en algún momento. Dice, cuanto más viva es la fe eucarística del pueblo, decía así el Papa, de Dios, más profunda será su participación en la vida de la Iglesia, y a la vez más fuerte será su adhesión a Cristo, esa Iglesia que ha sido confiada, y esa misión que se le ha confiado a la Iglesia. Es decir, que va unido, por eso no se puede separar, y lo sabemos muy bien, lo que es nuestra participación en el misterio, en todos los sentidos de la Eucaristía, de lo que es la vida, ¿no? La vida de la Iglesia. Es más, el alimento espiritual, por supuesto, pero el alimento vital, ¿no? Para nosotros es lo que nos da fuerza y lo que nos da ese empuje, pues para luego involucrarnos en la vida de la Iglesia, que no es solo, que a veces cuando hablamos de la vida de la Iglesia, decimos la vida de la Iglesia es lo que las instituciones o los encargos o las tareas de la Iglesia, eso es una parte. Gracias a Dios es mucho más, mucho más. Y por eso no podemos decir, no, yo es que participo en la vida de la Iglesia porque estoy unido a esta tarea o a este compromiso, o doy catequesis, o estoy integrado en este grupo. Bien, todo es, pero la Iglesia es mucho más, es la vida de la Iglesia. Entonces, la Eucaristía, pues esa unión, en esa fe, lo que hace es adentrarnos en todo el misterio de Dios manifestado en Jesucristo. Entramos en la Iglesia, pero la Iglesia como esposa de Cristo, que es cuerpo de Cristo, participando de Cristo en este misterio. Por eso Cristo nos ha confiado una misión, y nunca, al menos
debemos como reducirnos a decir yo me limito a esto. Lo mismo que el amor no puede limitarse, ¿no? Los que sois padres y los que no, pues tenemos trato con personas a quienes queremos ayudar, ¿no? Dice, pues, ¿hasta dónde llega el límite de ayudar a los hijos? Dice, no hay límite, en ningún sentido. Y no porque merezcan, dejen de merecer, o necesiten o dejen de necesitar. No hay límite. Porque en el momento que yo ponga el límite, aquello se acaba. Entonces, nosotros, en este estar involucrados en la misión de Cristo, al unirnos a Cristo, vemos que nuestra vida no se reduce, sino que nuestra vida se dilata, y se amplía. Tanto, pues que quisiéramos, de alguna manera, como abrazar a toda la Iglesia e incluso, diríamos, a todo el mundo. Es decir, por eso, contemplando, adorando, participando, desde esa fe en Cristo, Eucaristía, lo que hacemos es eso, sentir que nuestro corazón se ensancha y que nuestro corazón, como nuestros anhelos, desde esa fe, pues quisieran llegar hasta los últimos rincones del mundo. Y es verdad que nos hace vivir desde esa fe en la vida de la Iglesia de ayer, que es la misma, la de hoy, que es la misma, y la de mañana, es la misma. Decía un seminarista comentando pues, de la Eucaristía, que recuerdo, pues siendo seminarista, me impresionaba, me ayudaba mucho pensar en el momento de la comunión. Es decir, este mismo cuerpo eucarístico de Cristo es el que recibió Santa Teresa, o San Juan de la Cruz, bueno, digo por aquella época, o San Juan Bosco, Santa Teresa de Calcuta, digo, pues quizás eso es más cercano a nosotros en el tiempo, San Agustín, es el mismo, no es otro. Claro, eso es verdad. Y me siento unido en esa comunión con Cristo Eucaristía a mis hermanos, los santos, los que vivieron, están ya gozando de Dios, a personas que han participado también de la Eucaristía y a los que nos unimos también, a los que participamos, haciendo que seamos no hermanos porque sintamos o sintonicemos, sino hermanos en Cristo. Bueno, pues todo esto, ¿no?, es lo que nos hace ponernos en la fe o en esa actitud de fe ante el misterio de la Eucaristía. El Papa pues toca, ¿no?, el misterio de la Trinidad, habla de la Eucaristía, Jesucristo y del Espíritu. Bueno, pues la primera realidad de la fe eucarística es el misterio mismo de Dios. Nos pone en contacto directo con Dios, en su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios que se ha hecho carne y que eso se ha hecho Eucaristía. En la Eucaristía, Jesús, decía así el Papa, no da algo, sino que se da a sí mismo. No es que nos da algo, toma algo de mí, para que tengas algo mío, y ya sería mucho, ¿no? Si el Señor me da algo suyo, digo, pues mira, qué bien. No te doy algo de mí, te doy y me doy del todo a ti. Me doy yo a ti. Por eso decía, se da a sí mismo, ofrece su cuerpo y derrama su sangre, entrega así toda su vida, manifestando la fuente originaria de este amor divino. Nos ponemos, por tanto, en contacto directo, no indirecto, directo con Dios, con el misterio de Dios, del Dios que es amor. Entonces, la Eucaristía es el amor de los amores, Dios es amor, y entramos en ese contacto. Entonces, vemos que participar así, claro, todo esto que estoy indicando, pues requiere de nosotros, bueno, por nuestra parte, ¿no? Es una petición al Señor
que se despierte, ¿no? Se avive, ¿no? Más que se despierte, se avive la fe. No es cuestión de entender, ¿no? Porque no es... Dice, no, es que si yo lo entendiera, no, si esto no lo voy a entender nunca. Lo que quiero es vivirlo, no entenderlo, pero si lo entendiera, lo podría vivir mejor o no. Lo que importa es que lo vivas. ¿Y esto cómo es? No lo sé. Tú tómalo, vívelo. Ya, pero esto cómo es que no entiendo. Dice, iba a decir, ni falta que hace, ¿no? No es que ni falta que hace, sí puede hacer falta, pero vívelo, recibe, ¿no? Bueno, pues y cuando Jesús habla en el capítulo 6, es el discurso del pan de vida, él continuamente habla de su Padre, ¿no? Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Dice, es mi Padre el que os da el pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Es verdad que hace referencia, sin duda, pues, al pasaje de la Escritura, pues, del maná, el Éxodo, el pan del cielo, el que os da, es el pan que baja, pero no es como el que tomaron vuestros padres, sino mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. Y no es en ese sentido, como al orar, danos el pan de cada día, aparte, ¿no? El pan es el alimento, lo necesario para vivir, sino un poco desde ahí, ¿no? Dios, el Padre, es el que ese pan que viene del cielo, es el que os da mi Padre. Él os da el pan. Por eso cuando Dios nos da a su Hijo, tanto amó Dios al mundo que nos da a su Hijo y nos lo sigue dando. Por eso el Padre nos sigue dando a su Hijo ahora también y de esta manera en el misterio de la Eucaristía. Y nos lo da como vida para los que estamos en el mundo, participando de esto. Por tanto, en la Eucaristía se revela el designio de amor que guía toda la historia de salvación. Ese Dios Trinidad, que es amor, se une plenamente a nuestra condición humana. Es decir, es todo este entramado del misterio, ¿no? De no solo la cercanía de Dios, no solo la presencia de Dios que está, sino llegar más y mucho más, y es a la plena participación de la vida de Dios. No es que solo Dios me sostiene en la vida, que Dios alimenta mi propia vida, que Dios me fortalece, sino que me fortalece, alimenta mi vida, dándose, decíamos, Él a sí mismo, y nos hace partícipes de su propia vida. Por eso, todo esto es, como decimos, es la anticipación, anticipar el cielo. Es verdad que tenemos que no solo hablar del cielo, es nuestro destino, pero saber que todo esto y vivir todo esto nos hace eso, es como un anticipo, decimos así, prenda de salvación, es anticipación o anticipar el cielo ahora aquí en la tierra. Dios es comunión perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se trata, por tanto, de este don que Dios nos hace, que es un don gratuito. Es Eucaristía, acción de gracias, es el pan que os da mi Padre, el que os da. No es solo el que tú trabajas para ganártelo, el sudor para ganarte el pan. La Eucaristía no se gana con sudor. Podemos decir, el pan material sí se gana con sudor, y hay que trabajar y sudar, si no físicamente, y sobre todo si hace ahora frío, se suda menos, ¿no? Pero sí se suda para trabajar y para conseguir el pan. El pan del cielo, la Eucaristía, no exige de nosotros sudar, es un don gratuito. Se nos da gratuitamente.
Por eso, quizá la pena o quizá la tristeza, ¿no?, es que el Señor quiere darnos y no se le acepta. Y no se nos dice, pero esto, ¿cuánto vale? Dice, pues esto vale infinito. No lo podrías pagar. Y como no lo puedes pagar, te lo doy gratis. Dice, pues mejor. Dice, no, que mejor, es que si no, no lo podía conseguir. Entonces es la gratuidad del don. Y entrar o recibir ese pan que es la Eucaristía, es Cristo mismo, el pan del cielo que Dios el Padre nos da, es un don, dice el Papa, absolutamente gratuito, que se debe solo a lo que Dios ha prometido, cumplidas esas promesas por encima de todo. Dios lo ha prometido, Dios nos lo ha dicho y no se echa atrás. Y aunque no se quisiera, Él seguirá ofreciendo. Y por eso el Señor sigue estando, y ahí es donde pues valoramos agradecidamente la presencia del Señor. Vayamos o no fuéramos, el Señor está. Se esté o no se esté, el Señor permanece. O sea, no se va, Él está, porque es su presencia de donación. Bueno, pues este es el misterio, esta es la Trinidad, esta es la puerta, ¿no?, podemos decir, a través de Cristo. Ahora el Papa pues trata, ¿no?, también, y se fija ahora en la persona del Verbo, del Hijo, Jesús, el verdadero Cordero. El Padre nos da el pan del cielo, Cristo se nos da el alimento como Cordero inmaculado, se nos da el alimento pues como Cordero inmolado, que se sacrifica. Claro, por eso tiene ese sentido de gratuidad, pero una gratuidad que a Cristo le ha supuesto un precio. Es el precio de su propia sangre. Es decir, a nosotros no nos cuesta, porque lo recibimos gratuitamente, pero a Cristo le ha costado, en cuanto precio, pues darnos su vida, no porque le cueste y no quisiera dárnosla con gran deseo, ¿no?, pero es ese aspecto de una gratuidad que a Cristo, al Padre y al Espíritu, ¿no?, pues les ha supuesto ese pago, ese precio que es la entrega, es la sangre de Cristo derramada. Un precio que Jesús ha pagado, pues infinitamente, generosamente. Un precio que ha supuesto para Él el estar dispuesto a dar la vida por obediencia al Padre. Lo que el Padre me pide yo lo hago, y el Padre le pide dar la vida y por esto me ama, porque doy mi vida. Es decir, y Jesús esto no nos lo dice como para pasarnos la factura, es decir, mira lo que he hecho por ti, sino mira por ti, por amor a ti. Y es ese recordatorio vivo, no es una palabra que se dice y se pasa, es la palabra viva, es la presencia viva, real de Jesucristo, que nos está recordando permanentemente lo que es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Bueno, pues en esa obediencia en la que Cristo se ha entregado, Él ha asumido nuestra vida, ha tomado sobre sí nuestras dolencias, nuestras heridas, nuestro pecado, y Él asume todo para no privarnos a nosotros de esa vida de comunión con Dios a través de Él, ¿no? Jesucristo, porque es la misión que el Padre le confía. Por tanto, al acercarnos así a la Eucaristía, pues como vemos, todo este misterio de fe que hemos de creer es un misterio que nos pone, porque es así, en el contacto directo con Dios, pero directo con todo su misterio,
que es un misterio de amor, del amor trinitario, es un misterio de salvación y redención de Jesucristo que da la vida, es un misterio de santificación, que es la obra del Espíritu que nos transforma y que nos santifica. Jesús es el verdadero, por tanto, Cordero de Pascua, que se ha ofrecido espontáneamente así, en sacrificio por nosotros, realizando la nueva y eterna alianza, gratuita y ofrenda espontánea. Nadie le ha forzado, nadie. Si hay una fuerza que le ha empujado, es la fuerza del amor, porque tanto amó Dios al mundo que entrega a su Hijo. Sí, pero espontáneamente, dice el Papa, se ha ofrecido espontáneamente, libremente, ha entregado su vida. Y por eso el acercarnos así en esta adoración, en esta contemplación de este misterio, pues hace como resurgir en nosotros deseos de vivir, ¿no? De vivir la vida de Cristo, de recibir la vida de Cristo, pero también de vivir con esta sintonía, con estas actitudes propias del misterio de Cristo, en esa gratuidad con la que Dios se nos da, en esa espontaneidad y libertad con la que Cristo se entrega, y por eso la fe es con la que creemos, ¿no? Y que manifestamos nuestra adhesión a Jesucristo, es una fe viva. No es solo una fe de principios y criterios, sino una fe viva porque nos pone en contacto no con unas ideas o unas verdades, sino que nos pone en contacto directo con la vida, con Cristo vivo. Y por eso nuestra vida o nuestra fe se hace viva precisamente en ese contacto. Bien, pues vamos a dejarlo aquí.